Doctor Sierra, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos un poco sobre el último estudio de opinión que han hecho desde su empresa, que se dedica justamente a la investigación social. ¿Qué resultados arroja? Y empezando por la ficha técnica, de paso, ¿no? Bienvenido, como siempre, un abrazo. Alexis, buenos días. Un gran saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar por acá compartiendo efectivamente los resultados del último estudio realizado entre el 12 y 18 de septiembre de este año a una muestra de 5.000 personas, que eso nos permite trabajar con un intervalo de confianza de 95% y con un margen de error de más o menos 1,39% para los datos totales. Esto lo realizamos en parroquias urbanas y rurales de las 15 provincias más pobladas del país, que equivalen en cuanto a su padrón electoral, perdón, al 89% del mismo. Estos datos, Iván, ¿qué nos dicen ahora mismo? ¿Cómo está el panorama? No sé si hicieron alguna valoración sobre el sentimiento de la gente con respecto de la situación del país para después ya adentrarnos al tema estrictamente electoral. Sí, son preguntas que se incluyen siempre para poder entender el contexto, más allá de que los investigadores y las personas que están interesadas en esta información pues viven en el país y tienen conocimiento del entorno y cómo está la situación actual, pero siempre es bueno comprobarlo e incluir una, dos, tres preguntas, a veces más, en este caso fueron algunas más, para poder entender plenamente el entorno, su entorno obviamente, que está cruzado por la cuestión de la inseguridad, también por los problemas de desempleo que desembocan en angustia económica. Y nos encontramos con un electorado incierto, ese electorado Ujú. con incertidumbre, quiero decir, ese electorado al que a nivel de sociedad, Daniel Innerarity le llama sociedad perpleja, ¿no? Esta sociedad que se encuentra con tantos cambios que se producen en un corto tiempo en muchos ámbitos de su Ujú. vida, y de pronto se encuentra con que no sabe hacia dónde caminar, qué posición tomar, por quién votar. ¿No? Tenemos todavía cerca del 20% de la población electoral, 18,90 y tanto, indecisos. Fíjense que estamos hablando, no solo que estamos a 15 días de la elección, sino que además ya transcurrió toda la primera vuelta y buena parte del tiempo de la segunda vuelta. Es decir, ya hemos tenido tiempo de escuchar Ujú. a la candidata Luisa González, al candidato Daniel Noboa, a las personas que están a su alrededor, a los otros candidatos. Ya hemos visto acusaciones de lado y lado. Sin embargo, todavía uno de cada cinco ecuatorianos y ecuatorianas frente a la papeleta nos responden: estoy indeciso Ujú. o estoy indecisa. Esta indecisión tiene que ver con, digamos, o en ese 18% de indecisión, Iván, se ubican perdón, electores que optaron por otras candidaturas en la primera vuelta, o sigue siendo parte de quienes, por ejemplo, votaron nulo y blanco en la elección pasada. El nulo y blanco en la primera vuelta fue relativamente bajo. Se me escapa la memoria el número exacto, pero creo que anduvo alrededor del 8%. Es un número bastante bajo para lo que solía ser en primeras vueltas anteriores. Así que está compuesto en buena medida o en mayor medida, mayoritariamente ese 19% de indecisos, está compuesto por personas que en la primera vuelta votaron por otros candidatos, y que están ahora un poco en compás de espera, ¿no? Existe una ley no escrita en ningún lado, que la denominamos Ley 8515. El 85% de la población piensa en política 15 días antes de las elecciones. Yeah. Entonces, esta porción de la sociedad, este 19%, está en ese marco temporal que, por cierto, empezó ayer. O sea, estamos, Claro. estamos a 3 semanas de las elecciones. Estoy equivocado con los tiempos. No empieza todavía, pero estamos a las puertas estamos a 6 días de que, Ujú. de que empiecen esos últimos 15 días de la campaña, Ujú. cuyo inicio va a estar marcado por el debate del próximo domingo. Ujú. Ahora, Iván, el nivel de conocimiento de los dos candidatos está más alto, ha mejorado, ya la gente Ya los está, identifica bien, está en el tope. ¿sí? Está en el Ya. tope. Al menos los reconocen a Ujú. los dos candidatos a la Ya. presidencia, candidato y candidata a la presidencia.
viendo una fotografía, dicen ella es Luisa González, candidata del RC5, él es Daniel Noboa. ¿No? Los reconocen. Luego, el reconocimiento es algo y el conocimiento acerca de qué han hecho, cuál es su profesión, su fortaleza, sus debilidades, eso es otro tema, porque cuando se indaga sobre eso, hay muchas respuestas de no sé cuál es su mayor fortaleza, su mayor ventaja o su mayor atributo, no sé cuál es su peor defecto, no sé. Es la respuesta dominante en ambos casos. Ya. El candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, también tiene un alto nivel de reconocimiento. Ujú. Cuando digo alto nivel, en el caso de los candidatos a la presidencia, me estoy refiriendo a arriba de 90%. Ujú. En el caso de Andrés Arauz, arriba de 80%. La única que está rezagada es la candidata a la vicepresidencia de, de, Verónica Abad. de la coalición de partidos, así es, que respaldan a Noboa, que es la señora Verónica Abad, que no llega siquiera al 50% de reconocimiento bajo la metodología que acabo de explicar. Y que digo, me imagino yo, para la estrategia de Daniel Noboa, lo mejor será que la señora Abad igual siga en el ostracismo, ¿no? Porque cada intervención Sí, suya es bastante desatinada y puede terminar generándole ruido a la candidatura de Noboa. así es, así es. En la medida en que las intervenciones sean ampliamente difundidas, ¿no? Porque en caso que eso no ocurra, como creo que no ocurre mayormente, ¿no? De hecho, cuando se mide la imagen pura de ella y de los otros tres por separado, ¿no? Imagen muy buena, buena, Ujú. regular, mala y muy mala, no sale especialmente mal. Si acaso la sospecha venía por ese lado, el comentario o Ujú. la expectativa, no sé. Yo me imaginé y el equipo mío de investigación nos imaginábamos que saldría bastante mal calificada, sin embargo, Ujú. no lo sale tanto. No tengo las calificaciones en mente ahora, pero al parecer esas declaraciones que son varias Ujú. no se han difundido lo suficiente como para calar, como para afectar severamente la imagen política de la señora Abad. Ujú. Ahora, Iván, ya metiéndonos en el tema de las dos candidaturas para ver cómo está el sentimiento de la gente también con respecto de ellas. ¿Cómo se encuentran tanto Daniel Noboa como Luisa González en cuestión de números? Si es que fueran las elecciones hoy, en términos generales y en tema de votos válidos. Sí, en cuanto a, mira, salvando el tema del 19% que está indeciso, es decir, cuando Ujú. digo salvando el tema, digo que inicialmente en el proceso metodológico de la encuesta se respeta y se registra ese 19%, si no, no tendría el número, pero luego se induce a los indecisos a que de todas maneras hagan el ejercicio de marcar la papeleta por quien ellos tomarían la decisión en ese instante, ¿no? Entonces, bajo esa consideración, que se lo conoce como votos totales con los indecisos inducidos a elegir, ¿no? Es decir, se les pide que de todas maneras tomen la decisión y se los incluye en el conteo de los 5.000 casos. Ujú. Daniel Noboa tiene una intención de voto de 45, en números sin decimales, de 45%. Luisa González tiene una intención de voto de 42% y los nulos y blancos redondean 12%, 45, 42 y 12. Para las personas acuciosas por los números que nos están siguiendo, van a decir no suma 100, claro, porque es 45.35, 42.29 y Ujú. 12.36, con los decimales suma 100, sin los decimales al redondear queda en 99. Pero esas son las cifras al día que cerramos el estudio, lo cerramos Ujú. el día 18, lo procesamos y publicamos el día 19 de Ahora, septiembre. Iván, tú eres obviamente el conocedor, el especialista, el profesional en esto, pero eh, contando el margen de error, estas cifras darían un empate técnico, ¿no? No, el ¿No? margen de error es de más o menos 1.39 y la diferencia entre los dos candidatos es de 3.06. Ujú. Lo que sí vale la pena mencionar, porque en el ámbito de la investigación, especialmente cuantitativa, la mejor encuesta es la segunda encuesta o es la siguiente encuesta, entonces Ujú. para poder comparar, ¿no? Entonces, nuestra encuesta precedente, que data del día 25 de agosto, es decir, 5 días después de terminado el proceso de la primera vuelta,
aquella encuesta tenía una relación de 51-39, es decir, 12 puntos de diferencia, 51 para Daniel Noboa, 39 para Luisa González y 10% de nulos y blancos. Si nos quedamos solamente con las dos cifras de los candidatos para que las personas que nos siguen no se pierdan con tanto número, la diferencia entre los dos candidatos el 25 de agosto, que digo, como sociedad, con todo el entusiasmo de los resultados, que teníamos a todos los votantes cuyos candidatos no clasificaron a la segunda vuelta, muchos de ellos sorprendidos por el resultado, porque el crecimiento de Daniel Noboa inició 7 días antes de la elección a partir del debate de la primera vuelta. Esto está medido por todos los investigadores serios que han trabajado en este proceso electoral y lo detectamos también nosotros desde el día siguiente, el día lunes 14. Ya estaba mejorando y el martes 15 mucho más. Entonces, digo, frente a la sorpresa del candidato nuevo, el candidato inofensivo, le pongo comillas, porque muchos votos fueron, esto lo medimos en aquel estudio del 25 de agosto, muchos votos por Noboa fueron debido a que no lo conozco mucho. A pesar de que no lo conozco mucho, él podría ser porque es un rostro nuevo, es una persona que no se ha metido en ningún conflicto con nadie, él es, ¿no? Entonces, el 25 de agosto, él tenía una intención de voto del 51 contra 39, 51% contra 39% de Luis González, 12 puntos de diferencia. Esos 12 puntos de diferencia se han reducido, la brecha se ha reducido a 3 puntos porcentuales al 19 de septiembre, es decir, una vez que han transcurrido 25 días desde la primera medición. ¿Puede haber alguna interpretación, Iván, de por qué logran, digamos, por qué Luisa González logra recuperar terreno? O sea, si había una diferencia de 12 puntos, ¿qué pasó ahí que la diferencia se acortó? Van conociendo, vamos como sociedad conociendo mejor a ambos candidatos, a ambas candidaturas. El llegar a la segunda vuelta desbroza el camino, ¿no? Saca 6 candidaturas más, son 6 narrativas, son realmente son 12 voceros principales y otros tantos, tal vez inclusive decenas de voceros complementarios que salen del escenario y nos permite ver con más claridad quién es Luisa González, quién es Daniel Noboa. En el caso de Luisa González, como está marcada principalmente por su pertenencia al movimiento de la Revolución Ciudadana, había poco que conocer nuevo de ella. A pesar que era una candidata nueva, pero se lanzó tempranamente y la Revolución Ciudadana la avaló y eso tiene un peso importante en la sociedad ecuatoriana. Pero en el caso de Daniel Noboa era, reitero, el chico nuevo de la clase. Claro. Entonces había que conocerlo mucho. En ese proceso de conocimiento del candidato, pues hay ciertas personas, hay un grupo seguramente importante de personas que votaron por él sin conocerlo mucho, que conforme lo han ido conociendo se han ratificado y por eso sigue estando primero. Pero hay otras tantas que han reconsiderado su opinión inicial o su intención inicial. Al conocerlo un poco más, se dan cuenta que no era la persona que esperaban y regresan a ver al espectro. Algunos se refugian en nulos y blancos, otros en Luisa González, y así es como estamos a una diferencia de 3 puntos porcentuales, que si la tendencia se mantuviera, esa brecha tendría que terminarse cerrando, pero las tendencias en política no son lineales. Si estuviéramos midiendo el desgaste de una máquina, podríamos calcular y estimar que dentro de 17 días, 14 días, 3 meses, etcétera, la máquina va a terminar de fundirse o de desgastarse y ya no va a limar o a cortar o lo que fuera que hiciera la máquina, porque el desgaste es constante. Pero en política y en comunicación social, eso lo sabes tú, como lo saben las personas que nos escuchan ahora, esa relación, esa tendencia no es lineal. Dependerá de lo que ocurre en el debate, dependerá de los errores que cada candidato cometa, dependerá de las denuncias que les hagan o que hagan, de factores exógenos que esperamos no tener ningún otro factor exógeno cruel, trágico que nos complique el proceso electoral de las propuestas que les queden por hacer. Aún quedan 21 días en los que pueden todavía pasar muchas cosas que pueden alterar esa tendencia, bien sea para acelerarla, para desacelerarla o para inclusive
hacerla que cambie su conducta, la que ha tenido desde el 25 de agosto para acá. Hay una conversación cuando estamos viviendo coyunturas como esta siempre, Iván, y no sé si los votantes habremos cambiado demasiado en los últimos años, pero siempre se habla sobre el famoso endoso de votos y de que, digamos, Topic fue uno que salió casi el primero a decir que él iba a votar por Daniel Noboa y que la opción en segunda vuelta para él era el Daniel Noboa. Entonces, la pregunta es, los que votaron por Topic y el Partido Social Cristiano, al ver a su candidato anunciar por quién va a votar, ¿se van directamente o ya el votante no hace lo que dice su candidato? ¿Cómo actúa ahora el votante en esas coyunturas, Iván? La mayor transferencia de votos, este término es un término de jerga, ¿no? No es que se transfieren tal cual como transferir un dinero de una cuenta bancaria a otra. Pero la mayor transferencia de votos que está recibiendo Luisa González es en orden de los votantes de Yacu Pérez y de los votantes de Jan Topic. Así que el anuncio del ex candidato del PSC, así como el anuncio de su líder, que fue el anuncio institucional del partido, claro que ha surtido efecto, pero no, en ningún caso es una transferencia al 100%, ¿no? Mientras menos firme es el liderazgo de quien intenta transferir, de quien intenta endosar, mientras más reciente es el liderazgo, el efecto del endoso de los votos o de la transferencia es menor. Jan Topic es finalmente, a pesar que irrumpió con fuerza y que se constituyó en un protagonista importante de la primera vuelta, no es un líder político. No lo conocía la sociedad ecuatoriana. Hace 3 meses no sabíamos quién era él, ¿no? Recién nos hemos enterado en el proceso de la primera vuelta, y ni siquiera tan al principio de la primera vuelta, sino ya bastante avanzada. Entonces, era más o menos, era de suponer que su declaración, si bien es cierto, tuvo mucho peso en esos días, pero luego terminara diluyéndose, como efectivamente está sucediendo, no de forma absoluta, pero no hay el tal endoso al 100% de los votos. Digamos que, ¿por qué entonces Noboa crece de 20 y tanto por ciento a 40 y tanto por ciento si la han endosado? Es que no hay una sola razón en política y en el estudio de las sociedades. Siempre los fenómenos suelen ser multicausales. Y si la Revolución Ciudadana, que así como tiene mucha aceptación, también tiene un porcentaje importante de rechazo, si en la primera vuelta Luisa González no fue capaz de persuadir a aquellas personas que tienen una animadversión por la Revolución Ciudadana, independientemente de por quién hayan votado ellos, en la segunda vuelta iban a votar por el candidato que enfrente a aquella candidata hacia la cual tienen animadversión. Justo iba a plantear una pregunta que iba en ese sentido, Iván, te adelantaste, la verdad, pero creo que sí vale la pena profundizar. Como ocurrió en 2021, el anticorreísmo y el correísmo, esa disputa que ha vivido el país en los últimos años en política, ¿va o podría ser también que influya en esta elección o ya es algo que empezamos a superar? No creo, ¿no? No, creo que estamos lejos de superarlo. De todas maneras, así como estamos en una lid de correísmo y anticorreísmo, también estamos en una lid de una candidatura con trayectoria y una totalmente nueva, para bien y para mal. Esto lo podemos traducir en una candidatura con experiencia en la gestión pública y una candidatura sin experiencia en la gestión pública. También puede ser esa trayectoria por la gestión pública implica un cierto pasado en el cual se puede buscar y rebuscar defectos, faltantes, sobrantes, etcétera, y en el otro caso no. Hay que plantear el escenario completo. Así que además del conflicto correísmo-anticorreísmo, también existe este otro conflicto al que me estoy refiriendo. Y ahí podría ser, pregunto, Iván, desde el absoluto desconocimiento, por supuesto, pero podría ser que se genere también, digamos, por cómo se va Lasso, por el nivel de rechazo tan fuerte que hay,
no sé si estará ya por un 90%, un poco más, el rechazo al presidente y a su gobierno, Ujú. que empiece a generarse un sentimiento de antilacismo, por ejemplo, y que una manifestación de apoyo desde el gobierno, como entiendo está sucediendo a favor de uno de los candidatos, del señor Novoa, ¿eso puede incidir en la elección o no? Sí, hicimos una pregunta al respecto sobre quién cree, la pregunta se formulaba como quién cree usted que continuará el tipo de gobierno de Guillermo Lasso, Daniel Noboa, Luisa González, ambos o ninguno, y el mayor porcentaje de respuestas lo obtiene Daniel Noboa. 42% de las personas responden que él sería la persona que continuaría el tipo de gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, al ser 42%, significa que el 58% cree que él no es. Ujú, ¿No? Entonces, si él lograra capitalizar ese 58%, de todas maneras gana. A pesar, reitero, que hay un 42% del electorado que piensen que ujú, él es el candidato más cercano al gobierno actual. Sin duda, cualquier proximidad con el gobierno de Guillermo Lasso le resta puntos al candidato. En este caso es a él principalmente, porque Luisa González obtuvo en esa misma ujú, pregunta una respuesta de 10%. Solamente uno de cada 10 ecuatorianos cree que ella continuaría el gobierno de Guillermo Lasso o el tipo de ujú, gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, sin duda que afecta, impacta, pero al ser una candidatura, hablo de la de Novoa, una candidatura de una persona que se presenta como una candidatura nueva, como un hombre nuevo, es cierto que ya fue asambleísta, pero para ujú. efectos de las percepciones ciudadanas, Luisa Noboa pertenece a un partido que viene con mucha trayectoria en la cuestión pública y él, Noboa, es la figura completamente nueva, sin experiencia, puede ser inclusive inmaduro, pero también sin esa trayectoria, sin esa maleta con la que toca cargar luego que una persona pasa por la gestión pública. En cuestión de negativos, ¿cómo están las dos candidaturas, Iván? Y qué, digamos, entender también cuáles son los conceptos que maneja la gente para calificar negativamente a uno y a otro. Bueno, la mayor respuesta en ambos casos es que no conocen o no pueden mencionar, en ambos casos digo de Luisa Novoa, de Luisa González y de Daniel Novoa, es que Ujú, las personas encuestadas no logran responder una virtud principal y tampoco logran o tampoco quieren mencionar un defecto principal. Pero luego, claro, hay que continuar con las preguntas y entonces van desgranándose respuestas que en el caso de él, eh, la fortaleza principal tiene que ver con su juventud y con la condición de ser nuevo ujú, en la cuestión política. Es una sensación de página en blanco, podemos empezar a escribirla bien. ujú. Y en el caso de Luisa González es justamente aquello, su trayectoria, el conocimiento de la gestión pública, lo que ya conoce, lo que hizo. Fíjense que el mensaje que se cuestionó tanto, que se repitió mucho en el debate anterior de ya lo hicimos, ya lo Ujú, hicimos, ya lo hicimos, finalmente termina calando, porque la fortaleza que tiene ella, más allá de que tiene otras, que ujú, su preparación personal o lo que fuere, pero es su experiencia en haber pasado ya por la función pública, en saber ujú, cómo se hacen las cosas en la gestión pública. Es como que estuvieran repitiendo el hashtag de ya lo hicimos. ujú. Digo, y ahí, en el caso de Luisa González, ¿ayuda o influye también lo que está pasando a nivel de gobiernos locales, Iván, o no? Porque, digamos, Aquiles en el cierre de campaña, la primera vuelta, mencionó aquello, ¿no? Dijo, a propósito del tema del ya lo hicimos, lo estamos haciendo, refiriéndose a la alcaldía de Guayaquil, a la prefectura del Guayas, a la prefectura de Pichincha, a la alcaldía de Quito, la prefectura de Azuay. Hicimos sendas preguntas en Guayaquil y en Quito sobre sus alcaldes, sobre la imagen de los alcaldes, Ujú, y en ambos casos salen con un saldo extremadamente positivo. Pavel tiene una relación entre, cuando se pregunta, la pregunta es ¿qué imagen tiene del alcalde? ujú, Y las opciones de respuesta son muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Y lo que se hace es comparar el caudal de respuestas positivas, es decir, buena y muy buena, con el de respuestas negativas, mala y muy mala, ujú, y encontrar una relación entre ambas. Entonces, en el caso de
de Pavel, si la memoria no me falla, era algo así como 2.2, es decir, por cada una persona que tiene una opinión desfavorable, hay 2.2 personas que tienen una opinión favorable de él, lo cual es fantástico. Y en el caso de Aquiles era todavía mayor, era una relación de 3-1. Entonces, por cada una persona que lo cuestiona a él como alcalde, hay otras tres que opinan favorablemente de él. Entonces eso, pero volvemos a la misma idea del endoso o de la transferencia. Va a ser parcial, porque dependerá de cuánto se relacione a nivel de los respectivos electorados, que Luisa puede hacer un gobierno como el que está haciendo Pavel en estos primeros, ¿cuánto llevan? 4 meses. Y lo mismo en Guayaquil con Aquiles y en las otros, creo que son 40 y tantos municipios en los que la Revolución Ciudadana tiene un titular. Ahora, hay un tema que a mí siempre me pareció que era una de las fortalezas de la candidatura de la Revolución Ciudadana, Iván, incluso por, digamos, por una disputa histórica que ha habido a la interna en esa organización política, y es el hecho de tener una candidata aspirante mujer a la presidencia de la República, además de unas instancias como esta, segunda vuelta. Las mujeres, ¿cómo se midió eso, el sentimiento de las mujeres con respecto de los dos finalistas? Sí, hay una ligera tendencia, no tan alta como esperábamos por la condición que tú planteas en la pregunta, a favor de Luisa González, así como también hay una tendencia ligera, pero en todo caso claras ambas, de los electores jóvenes hacia elegir al candidato Noboa.